Buenas noches, queridos hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente para continuar con este estudio que hemos comenzado el año pasado y bueno, retomamos en este 2021 el estudio sobre el libro de Hechos que está basado en los escritos del hermano Weldon Viertel, reconocido teólogo y misionero bautista. La verdad que es una alegría volver a conectarnos. Yo le quiero pedir que aquellos que están conectados en directo que puedan mandar sus saludos, que puedan decirme aquí estoy, como para saber eh, a toda la gente que está acompañándonos en esta noche. Bien, habíamos terminado en el capítulo 16 del libro de Hechos, pero habíamos dejado una tarea para hacer que era un cuestionario, el cuestionario número 6, con unas 18 preguntitas para responder. Vamos a ver primeramente el cuestionario y luego vamos a entrar en un pequeño repaso y con lo que tenemos para el día de hoy para seguir viendo este hermoso libro, el libro de Hechos, los comienzos de la iglesia primitiva, los comienzos de la marcha de la iglesia de Jesucristo y todo lo que vivieron nuestros hermanos de la antigüedad para sacar para nosotros enseñanza y poder seguir su ejemplo. Bien, vamos a comenzar con el cuestionario de las preguntas. Yo lo voy a poner ahora las respuestas, ¿no es cierto? Van a ver que está en 3 partes las respuestas porque no me alcanzaba. Así que vamos a ir enunciando las preguntas y respondiendo cada una de ellas. Bien, vamos a comenzar con la primera tanda de preguntas. Tenemos la primera pregunta que dice, en la misión a Asia Menor aparece una nueva fase en el desarrollo de la iglesia. ¿Cuál era esa fase? Y había que ver un cuadro en la lección, en la clase número 19 que habíamos visto, y la respuesta sería que Pablo y Bernabé tenían la estrategia de que cuando llegaban a una nueva ciudad para predicar, ellos asistían primeramente siempre a la sinagoga de los judíos para comenzar desde allí la prédica y luego llegar a los gentiles desde, digamos, partiendo de la sinagoga. Pero el problema fue que se levantó la oposición de los judíos que querían, digamos, judaizar a los gentiles. Entonces los apóstoles tuvieron que cambiar la estrategia y es allí donde entra esta nueva fase que en vez de pasar por las sinagogas de los judíos, cuando llegaban a una ciudad, comenzaron a ir directamente a los gentiles para predicar el Evangelio. Esta era la nueva fase. La nueva fase es que en vez de ir a la sinagoga por causa de la oposición de los judíos, los apóstoles comenzaron a ir a los gentiles directamente. Bien, la segunda pregunta nos dice, en Hechos 13:50, vemos la incitación de los judíos con la intención de destruir el ministerio de Pablo y de Bernabé. ¿Qué es lo que hicieron los judíos? Y esto lo vimos en un cuadro en la clase 20, y lo que hicieron los judíos fue incitar a los dirigentes de la ciudad y a las damas de la aristocracia que estaban también, digamos, relacionadas con la política, a oponerse a Pablo
y a destruir el ministerio de los apóstoles. Entonces los judíos se levantaron para incitar a los dirigentes de la ciudad y a las damas de la aristocracia. Bien, pregunta número 3. ¿Cómo fue la estadía de los apóstoles en Iconio? En Hechos 14, 1 al 7, había que ver un cuadro de la clase 20 y ahí podíamos hacer un resumen. Pudimos ver ahí que cuando los apóstoles llegaron a Iconio, predicaron el evangelio en la sinagoga. Muchos creyeron, lo que desató la furia y la oposición de los judíos, que incitaron a los gentiles y los enojaron contra los apóstoles. La presencia del Espíritu Santo era evidente a través del testimonio de los apóstoles, ya que se hicieron presentes muchas maravillas y prodigios cuando ellos comenzaron a ministrar y a predicar la palabra del Señor. Pregunta número 4. Dice, ¿qué repercusiones tuvo el sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia en Hechos 13, 42 al 52? También había un cuadro de la lección 20 que podíamos nosotros ver. Y cuando llegaron Pablo y Bernabé, cuando Pablo y Bernabé dejaban la sinagoga, la gente les pidió que volvieran el sábado siguiente porque tenían hambre de la palabra de Dios, de seguir escuchando la prédica de los apóstoles, el testimonio sobre Jesús. La noticia recorrió toda la ciudad durante toda la semana y lo que creó una gran expectativa entre los gentiles. Cuando los gentiles oyeron que Dios los incluía en sus propósitos, se regocijaron, dice la palabra, en gran manera, pero además esto produjo el celo de los judíos. Vamos a seguir para abajo. Pregunta número 5. ¿Qué milagro ocurrió en Listra? Esto está en Hechos 14 del 8 al 10 y podemos verlo en un cuadro de la clase 21 que tuvimos. Lo que ocurrió en Listra fue la sanidad de un hombre lisiado inválido que estaba pidiendo limosnas en la puerta de los templos de los dioses que ellos tenían, y Pablo y Bernabé oraron y este hombre se puso de pie y Dios hizo este milagro. Pregunta número 6. ¿Cómo se refleja la idolatría en Listra en Hechos 14, 11 al 14? Ver el cuadro de la clase 21. Bueno, nosotros vimos que Listra era una ciudad totalmente pagana e idólatra, y dedujo, al ver el milagro que había sucedido, dedujo que los dioses habían llegado en forma humana a la ciudad, y al ver estas maravillas y milagros, los quisieron adorar a Pablo y a Bernabé, pero rápidamente los apóstoles señalaron que ellos también eran hombres que predicaban al único Dios. Y ellos también ahí pudieron decirle a la gente que los dioses que ellos estaban adorando eran dioses falsos. Bien, vamos a la segunda tanda de preguntas. Tenemos pregunta número 7. ¿Cuáles son las características de la visita de Pablo y Bernabé a Derbe antes del regreso? Esto está en Hechos 14, del 20 al 28,
y hay un cuadro en la clase 21 que vimos. Bueno, en su regreso los apóstoles aprovecharon para seguir predicando el Evangelio en Perge, mientras, porque Perge era un puerto, ¿no es cierto? Y ahí ellos estaban esperando un barco en el puerto de Atalía. En Antioquía de Siria presentaron un informe sobre la misión en la que habían participado. Luego se quedaron con los hermanos compartiendo allí un tiempo. La pregunta número 8. ¿Cómo fue la persecución en Listra en Hechos 14, 19 al 20? También hay un cuadro ahí en la clase 21. Y lo que ocurrió fue que los judíos, que estaban celosos, se oponían al éxito de la predicación del mensaje a los gentiles e incitaron fácilmente a las masas para que apedrearan a los apóstoles y luego sacaron a Pablo fuera de Listra, inconsciente, pensando que él estaba muerto, pero en realidad nosotros leemos después la palabra que él se levantó y era como si el Señor lo hubiera vivificado luego de sufrir este maltrato, ¿no es cierto? Pregunta número 9. ¿Cuáles fueron las razones por las que Pablo volvió a visitar a las iglesias y la organización de las mismas? Bueno, la razón que Pablo encontró para poder visitar a las iglesias fue que él vio que había sido poco el tiempo que él le había dado a la enseñanza de estas congregaciones. Entonces él quería afirmar las verdades de una manera más efectiva en los hermanos. Esa fue la razón de que Pablo entonces volvió a visitar a las iglesias y a la organización de las mismas. Pregunta número 10. ¿Qué dijo Pablo en su testimonio en Listra luego de que quisieron adorarle como dioses junto a Bernabé? Hechos 14, 15 al 18. Ahí también tenemos un cuadro, el de la clase 21. Bueno, lo que hizo Pablo fue predicarle el Evangelio, enseñándoles acerca del Dios viviente. Él explicó que eran mensajeros de ese Dios viviente y que Zeus y Hermes eran dioses falsos. Dijo que no era correcto que la gente ofreciera adoración a los hombres, ni a los dioses, ni a los ídolos falsos. Bien, continuamos. Pregunta número 11. El enunciado dice: ¿cuál era el centro de lo que se iba a tratar en la conferencia de Jerusalén? Ver cuadro 22. Esto lo vimos nosotros en el capítulo 15 de Hechos, que fue el concilio o la conferencia de Jerusalén. El tema central era qué era lo que tenían que hacer los gentiles para ser salvos. Ese era el tema, digamos, central del debate. Pregunta número 12. ¿Qué dijo Pedro en su intervención en la conferencia de Jerusalén? Hechos 15, 7 al 11. Ver el cuadro en la clase 22, le habíamos puesto yo ahí. Bien, Pedro sostuvo en la conferencia que no se debía considerar a los gentiles como inferiores en la iglesia, porque Dios no ha hecho ninguna diferencia entre judíos y gentiles. También dijo que los gentiles eran salvos por la fe y no por la circuncisión, porque el tema era que los judaizantes querían obligar a los gentiles que se convertían a circuncidarse. Bien, vamos a la otra tanda de preguntas. Pregunta número
13. Dice, ¿qué pretendían los judaizantes que hicieran los gentiles? Ver el cuadro de la clase 22. Bien, los judaizantes, como dije recién, pretendían que los gentiles guardaran las costumbres de la religión judía para formar parte de la iglesia. O sea, ellos pedían ese requerimiento para que los gentiles pudieran ingresar a la iglesia. Pregunta número 14. ¿Cuáles fueron los temas del debate en la conferencia de Jerusalén en Hechos 15, cuadro de la clase 22? Bueno, los temas del debate en la conferencia fueron de que si los gentiles debían circuncidarse, lo que dijimos recién, y si se les debía requerir que guardaran la ley de Moisés. ¿Podían los judíos cristianos asociarse con los gentiles incircuncisos sin que esto significara contaminarse? Esto también era el tema del debate de la conferencia. Pregunta número 15. ¿Cuál fue el motivo de la convocatoria a la conferencia? Bueno, el motivo fue que parte de la línea dura de los fariseos quería poner de manifiesto y levantar, digamos, a toda la asamblea para que se opusiesen a las prácticas que Pablo tenía y que Pablo utilizaba en la predicación a los gentiles. Entonces la idea fue un requerimiento de los judaizantes para de esa manera oponerse y crear una oposición de toda la asamblea a las prácticas de Pablo en su predicación en los gentiles. Pregunta número 16. ¿Cuáles fueron los requisitos que se establecieron para los gentiles en la conferencia de Jerusalén? Bueno, los requisitos fueron, 4 fueron. Primero, abstenerse de la idolatría. Segundo, abstenerse de fornicación. Tercero, abstenerse de comer carne de animales que hubieran sido muertos por estrangulamiento, que eran carne de ahogados, dice la palabra. Y por último, abstenerse de comer sangre. Pregunta número 17. Ya estamos terminando. La pregunta número 17 dice, ¿qué explica la conferencia de Jerusalén? Ver el cuadro 23. Bien, la conferencia explica por qué muchas costumbres y fiestas judías no eran observadas por la iglesia cristiana, aunque fueran presentadas en el Antiguo Testamento. De todas maneras, la conferencia no resolvió del todo el asunto de guardar las costumbres judías para la iglesia cristiana. Ustedes saben que uno de los temas principales de lo cual trata el libro de Hechos es la relación entre los judíos y los gentiles. Y esto se manifiesta de esta manera justamente en esta conferencia, que al final no terminó resolviendo este problema de estas diferencias que había entre los judíos y los gentiles. La pregunta 18. ¿Qué pusieron Pablo y Bernabé ante la conferencia de Jerusalén en Hechos 15:12? Ver cuadro 20, de la clase 23. Bien. Los apóstoles Pablo y Bernabé contaron y relataron las maravillas que Dios había hecho entre los gentiles a través de ellos. Donde quiera que ellos iban, los gentiles recibían la palabra. Había también mediante las señales y maravillas que se hacían, había también una prueba de que el Espíritu Santo
estaba con ellos y le estaba acompañando. Y todo esto, este respaldo del Señor en la prédica a los gentiles, quería decir que el reino de Dios también incluía a los gentiles. Bien, estas serían más o menos las respuestas. Después las vamos a pasar, como hacemos siempre, las vamos a pasar a las respuestas por el WhatsApp. Pero vamos a continuar con el repaso de las lecciones y luego vamos a ver una parte de hoy. Pero antes vamos a orar a Dios, vamos a pedir que el Señor bendiga estos momentos. Le invito a que inclinen su rostro. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, necesitados, Padre, de que nos hables en esta noche, de que tú nos estés guiando a toda la verdad tuya. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de profundizar, de estudiar en tu palabra, por esta provisión que tú nos das, que podamos aprender a aplicarla en nuestras vidas, que nos pueda ayudar para ser mejores hijos tuyos y también mejores, Señor, personas con los demás, Señor, sirviéndoles, bendiciéndoles. Padre, límpianos, perdona nuestros pecados, purifícanos a través de tu palabra. Te lo rogamos y bendice a cada familia que esté escuchando este estudio, que sea de bendición. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, habíamos visto nosotros lo último que vimos antes del receso escolar. Habíamos visto nosotros que luego de la conferencia de Jerusalén se produce la separación de Pablo y Bernabé. Eso lo vimos en el capítulo 15 del 36 al 41. Dice la palabra que después de haber pasado varios meses, Pablo le sugiere a Bernabé que visitaran a las iglesias, a los hermanos de las ciudades en la cual ellos habían anunciado la palabra del Señor. Y Bernabé estuvo de acuerdo y quiso él llevar a Juan Marcos con ellos, ¿no es cierto? Pero Pablo se opuso, ya que en un momento Juan Marcos los había abandonado cuando estaban en Panfilia. Bueno, y dice la palabra que el desacuerdo fue tan grande que Pablo y Bernabé se terminaron separando, tomando caminos diferentes. Y es así que Bernabé con Juan Marcos fueron hacia Chipre y Pablo y Silas, eligió a Silas, ¿no es cierto? Y fueron hacia Siria, Cilicia y Galacia. Bueno, este desacuerdo entre Pablo y Bernabé, nosotros habíamos visto que concerniente a Juan Marcos indica que el asunto de la relación entre los gentiles y los judíos todavía seguía y en la iglesia pudiera no haber estado resuelto completamente. Las propuestas que había hecho Jacobo, que era el líder de la iglesia de Jerusalén en ese momento, habían dejado a los gentiles libres de las costumbres judías, ¿no es cierto? Pero esas sugerencias que había hecho Jacobo implicaban que los judíos cristianos podían continuar con las costumbres judías, con las costumbres de Moisés. Y una interpretación de Moisés era de que los judíos, decía la ley de Moisés, no
podían ni debían asociarse con gentiles incircuncisos. Entonces el plan se desarrolló con suavidad mientras ninguno de los presentes tomara una posición radical y agitara a los judíos a una observación estricta de las costumbres de sus padres. Pero resulta que surgieron grupos radicales de los judíos que, que empezaron a exigir que los gentiles tenían que volver o ir a las prácticas de los judíos. Bueno, Juan Marcos había estado asociado a la iglesia en Jerusalén, así que también como Bernabé, y aunque ambos querían recibir a los gentiles en la iglesia, ellos tenían cierta incomodidad de recibirlos a los gentiles incircuncisos, y probablemente no estaban tan seguros como Pablo. Pablo estaba seguro de que su misión era ir a predicar a los gentiles. Entonces aparentemente Lucas no afirma específicamente que el acuerdo entre Bernabé y Pablo surgiera por el asunto de la asociación con los gentiles, pero en la epístola de Gálatas Pablo indica que este tema era motivo de tensión entre ellos. En el capítulo, ¿se acuerdan? Vimos el capítulo 2 de Gálatas, y ahí en el versículo 6 y siguiente se refiere a esta conferencia de Jerusalén. También vimos nosotros que aparentemente después de la conferencia de Jerusalén, Pedro fue a Antioquía. Pedro quería asociarse con los gentiles, aún comer con ellos, hasta que ciertos judíos estrictos vinieron, y entonces, que fueron enviados por parte de Jacobo, eso dice en Gálatas 2:11 y siguientes, y entonces, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, dice la palabra, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron, él se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión, dice Gálatas 2:12. Entonces fue cuando dice la palabra que Pablo lo reprende a Pedro por por esta actitud, ¿no es cierto? Bueno, eso también lo vimos. Luego vimos las visitas que hace Pablo a las iglesias de Galacia, y Lucas enfatiza dos hechos en relación con la nueva visita que hacen a Galacia. Enfatiza y resalta a esta persona que es Timoteo, un joven nacido en Listra, y que llegó a ser el compañero de Pablo, y Pablo también compartió con las iglesias la decisión de la conferencia de Jerusalén. Estas son las cosas que habla Lucas en el libro de Hechos relatando estas cosas, o sea, la aparición de Timoteo y también cómo Pablo comparte con las iglesias lo que se había decidido en la conferencia de Jerusalén. Bien, otra cosa que vimos fue que a pesar de que Timoteo era, por un lado, era hijo de madre judía e hijo de padre gentil. Y como Pablo estaba viendo en él un futuro líder, ¿no es cierto?, de la iglesia, que iba a bendecir tanto por ser, digamos, de la parte gentil de su padre y por la parte judía de su madre, él iba a bendecir mucho a la iglesia. Pablo estaba viendo esto, entonces le sugirió a Timoteo que se circuncide para de esta manera poder lograr, digamos, cierta armonía entre
los judíos y los gentiles. Bien, aunque los decretos que se resolvieron en la conferencia de Jerusalén iban dirigidos específicamente a los hermanos que están entre los gentiles en Antioquía, en Siria y en Cilicia, Pablo también se los entregó a todas las iglesias que estaban en la provincia de Galacia. Y la epístola de Pablo a los Gálatas proporciona más evidencia de la seriedad de los problemas que se habían suscitado con la incursión de los judaizantes para, digamos, presionar a los gentiles a seguir las leyes de los judíos. Y llegamos nosotros a Hechos 16:5, que fue el último versículo que vimos, y hoy vamos a continuar. Y Hechos 16:5 es el resumen que Lucas indica y que muestra que se ha completado una etapa en la historia del crecimiento de la iglesia primitiva. Hoy vamos a continuar con el capítulo 16 y el 10, pero antes quiero mostrarles un cuadro que es el resumen que hace Lucas en el libro de Hechos sobre el trabajo que Pablo hizo. Y fíjense ustedes que tenemos una primera división de Hechos 13 del 1 al 16:5, que es lo que vimos, donde Pablo lleva el Evangelio a Chipre y a Galacia. Lo que vamos a comenzar a ver hoy es la segunda división, que es de Hechos 16:5 al 21:14, que es cuando Pablo lleva el Evangelio a las provincias de Macedonia, Acaya y Asia y Éfeso. Y la tercera división, que va del capítulo 21:15 al 28:31 de Hechos, que es el regreso a Jerusalén, lo arrestan, su defensa y predicación ante Félix y ante Agripa, y él pide entonces la apelación a César y es llevado a Roma, y ahí es donde termina el libro. Esta división es la que podemos nosotros observar en el libro de Hechos. Hay algunos que han hecho otra división con otras citas bíblicas en el libro, dividiendo, digamos, clasificando al trabajo de Pablo a través de sus viajes, viaje 1, viaje 2, viaje 3, y tiene otras referencias bíblicas. Pero nosotros en este estudio vamos a seguir la división que nos está mostrando a nosotros Lucas acerca del trabajo de Pablo. Bien, entonces hemos visto nosotros este resumen. Ahora yo quería hacer, para terminar esta última parte, vamos a ver una parte ilustrativa que tiene que ver con que veamos en un mapa, el trabajo, el comienzo del trabajo en esta segunda etapa de Pablo. Y vamos a leer Hechos 16, 6 al 10, estos 4 versículos, y luego nos vamos a meter en este mapa. Dice así la palabra: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Que Dios bendiga su palabra. Pero nosotros
yo quería en esta noche, mejor dicho, presentarles eh, este mapa. Yo quisiera que vamos observando con este pasaje que hemos leído y algunas cosas que vamos a ir comentando, eh, nos ilustremos un poquito de este trabajo, de esta segunda etapa, cómo comienza. Al término de esta primera etapa, nosotros vimos en el capítulo 16, versículo 4, que Pablo, Silas y Timoteo, y posiblemente Lucas, estaban en Antioquía de Pisidia. Yo quisiera que usted se fije en el mapa. Antioquía de Pisidia está en el centro, fíjese, en la parte verde del mapa, en el centro. No tengo para señalar, lamentablemente. Tengo que hacer un estudio a ver cómo hacerlo, pero ustedes pueden ver en el centro del mapa, en la parte verde, Antioquía de Pisidia. Cuando ellos terminan esta primera etapa, aparentemente ellos estaban ahí y habían completado la segunda visita ya a las iglesias del sur de Galacia. Fíjense dónde está Galacia, al sur de Galacia, todas esas localidades. Está Perge, ¿no es cierto? Está Antioquía y más abajo nosotros podemos ver Perge, Derbe. Eh, y la mayor parte de Asia Menor, fíjense hacia la izquierda donde dice Asia, todavía estaba sin evangelizar esta parte. Bien. Esta parte se conocía como la provincia de Asia, por eso ustedes ven Asia con un círculo celeste ahí. Bueno, dice la palabra que cuando los apóstoles atravesaban la región de Pisidia, estaban en los límites de Asia. Y fíjense ustedes, más abajo pueden ver ustedes con otro círculo celeste a Éfeso. Éfeso era una ciudad principal de la provincia de Asia y era también un centro de la cultura griega, del helenismo. Y Pablo deseaba llegar a Éfeso, pero como leemos nosotros en Gálatas 4:13, dice que él tuvo un aguijón en el cuerpo, se acuerdan cuando habla del aguijón, y no pudo llegar en ese viaje a Éfeso, en la primera. Entonces dice que se quedó en las ciudades de Galacia. Pero fíjense ustedes que cuando estaban dispuestos a llegar hacia la zona de Éfeso en esta segunda etapa, de nuevo aquí le fue prohibido, dice, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Eso es lo que leímos recién en el versículo 6 del capítulo 16. Lucas no explica cómo fue que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, le prohibió que hablaran la palabra en Asia, pero ellos no pudieron predicar en Asia que estamos viendo, Frigia y Éfeso, ¿no es cierto? Bien, sigamos viendo el mapa. A continuación, la palabra comenta que Pablo se dirigió hacia el norte, o sea, hacia la provincia de Bitinia. Fíjense al norte, podemos ver nosotros Bitinia ahí, con un circulito amarillo. Y esta provincia tenía muchas ciudades florecientes, como era Nicea, esa que ven ustedes ahí al lado. Y nuevamente el Espíritu le impide a Pablo visitar la ciudad de esta provincia y también predicar el Evangelio. O sea, dice la palabra que no les permite. Probablemente la tradición dice que años después Pedro viajó y predicó el Evangelio en la zona de Bitinia. Bueno, no debe confundirse, ¿no es cierto?, esta provincia de Asia con el continente asiático, es otra cosa, ¿no es cierto? Acá está hablando de esta provincia de Asia que comprende esa zona que nosotros estamos viendo ahí. Las provincias de Asia, fijémonos, Macedonia y Acaya, que ustedes lo pueden ver en la parte rosa del mapa, que ya están en Grecia, esa es la parte de Grecia.
constituían también un centro, un gran centro cultural de los griegos y de los romanos. Y cada provincia era limitada, fíjense, por el mar Egeo. Podemos ver ahí con un circulito amarillo nosotros el mar Egeo. Después de que los apóstoles no pudieron entrar a Bitinia, dice la palabra que pasaron por Misia. Ahí podemos ver nosotros dónde está Misia, y fíjense que está medio tachado ahí con rojo, pero ahí dice Troas, porque Troas era el puerto de Misia. Y dice la palabra que estando en Troas, Pablo recibe la visión del varón macedonio. Es allí en Troas que Dios le da a Pablo la visión, y este varón dice que le ruega que cruce el mar hasta Macedonia. Fíjense dónde está Macedonia, bastante había que cruzar, ¿no es cierto? Y en el versículo 9 lo leemos eso. Y Pablo relató la visión a sus compañeros y concluyeron que el Señor le había llamado a predicar el Evangelio en Macedonia. El versículo 10 también contiene la primera mención cierta del uso del pronombre nosotros. O sea, que aparentemente aquí es donde se incluye también Lucas, que es el que está escribiendo esto. Significaba que él también estaba junto con en este viaje. Y aunque Lucas pudo haberse unido al grupo en ese momento, su participación en la decisión indica que no era un nuevo convertido, un recién conocido. Y fíjense ustedes algo muy interesante en lo que hemos leído en la palabra, y es que Pablo y Silas estaban dirigidos y estaban apoyados directamente por el Espíritu Santo. Bien, más o menos esto es lo que les quería mostrar para que más o menos nos ilustremos un poco de cómo se estaba moviendo, ¿no es cierto? Se estaban moviendo los apóstoles en la predicación del Evangelio y cómo Dios iba llevando esta obra. Fíjense usted qué interesante, me llamó mucho la atención a mí que cuando Pablo y Silas llegan a Misia, Troas, allí es donde Dios le da la visión. O sea, estaban a un paso de llegar a Macedonia. O sea, Dios tiene sus tiempos para revelar su voluntad. Y se las reveló le reveló su voluntad a los hermanos. Bueno, ahí volvemos. Ahí está. Bueno, hasta aquí vamos a ver en el día de hoy, pero qué interesante nosotros ver la entrega de estos hombres a la obra y a la dirección del Espíritu Santo y cómo ellos eran guiados hacia donde Dios quería realmente bendecir. Fíjense también esto que vemos de cómo el Espíritu Santo les prohíbe predicar la palabra en diferentes lugares. Esto también nos habla a nosotros de que Dios tiene sus tiempos para cada persona, para cada ciudad. Y solamente Él sabe qué es lo que está viendo para que su palabra pueda llegar o su palabra no pueda llegar a las personas. Esto a nosotros nos habla de que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, un Dios que tiene el control del universo, que tiene el control o sea, tiene un plan, tiene un objetivo, y Él sabe en qué momento hablar al hombre, a la mujer,
Dios llega en el momento justo. Yo quisiera que ustedes al ver esto que estamos viendo, ¿no es cierto?, en cuanto a la vida de los apóstoles, es cómo ellos se entregaron a la obra del Espíritu Santo. Y yo creo que estos tiempos, y como decíamos el domingo en la prédica, seguramente vienen tiempos difíciles y más difíciles que los que hemos estado viviendo. Yo creo que van a ser tiempos en los cuales nosotros como hombres y mujeres de Dios nos vamos a tener que entregar a la obra del Espíritu Santo. Y para esto nosotros necesitamos oración, necesitamos entrega y también necesitamos humildad para reconocer que muchas veces nosotros cometemos muchos errores y pecados. Necesitamos en este tiempo purificarnos, necesitamos en este tiempo limpiarnos y necesitamos en este tiempo entregarnos a la obra total del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero les envío otro consolador, el Espíritu de verdad, que los guiará toda la verdad. Yo creo que ese es el camino que nosotros nos toca recorrer por delante. Hombres y mujeres entregados a la obra del Espíritu Santo, como fueron nuestros hermanos de la antigüedad. Amén. Vamos a orar. Inclinemos los rostros. Padre, gracias te damos en esta noche por esta palabra que hemos visto, Señor, tu bendita palabra. Señor, la vida de estos hombres, de estas mujeres entregados a ti, Señor, entregados totalmente a la obra de tu Espíritu Santo, sabiendo que eso es lo que tú le estabas pidiendo, Padre, Señor, y siguiendo adelante, no mirando atrás, sino seguían para adelante. Señor, que podamos tomar este ejemplo, Padre, de perseverancia, de no volvernos atrás, de seguir para adelante, Padre, de mirar, Señor, la meta, de mirar, Señor, lo que tú esperas de cada uno de nosotros, que podamos entregarnos a tu Espíritu Santo y entregarnos a tu voluntad para cumplir tus propósitos. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, a cada familia, que realmente tu Espíritu Santo esté sobre ellos y puedan ser guiados, dirigidos y también, Señor, ministrados por la obra de tu Espíritu Santo. Padre, bendigo a cada uno de aquellos amigos y hermanos que están viendo este video en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, seguimos el próximo miércoles ya con esta parte de la historia del libro de Hechos. Que Dios les bendiga ricamente. Un abrazo a todos.